Compañero de tantos caminos, en la luz y en la sombra, hermano. Aprendiz de la vida, de la ruta de los vientos, del secreto de las rosas y la entrega compartida. Buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro canal para trabajar herramientas. Hoy traigo una pequeña joya de mi colección, y digo pequeña porque realmente es un cuchillo pequeño. Este cuchillo, según todo, todo lo que he estado investigando y todo lo que he podido averiguar, viene de los años 70 y viene de Italia, de una población llamada Maniago, de Italia, que probablemente es lo que podría ser para nosotros pues un Albacete. No me refiero en cuanto a número de pobladores, ni a densidad de población, ni a tamaño de la localidad, sino que es una localidad que de siempre o desde hace mucho tiempo se ha dedicado o tiene una importante industria, talleres de fabricación de cuchillos. Este es un cuchillo Scao, es un cuchillo que se hizo en Maniago, en Italia, en los años 70 para los Boys Scouts. Lleva grabada aquí una flor y es de un tamaño, como veis, muy reducido. Hoy vamos a hablar de aquellos campamentos de verano, del asociacionismo juvenil. Para nuestra desgracia, sabéis que tengo la opinión de que nuestra afición, digo para nuestra desgracia, por lo que se ha visto reducido, y ahora me explicaré, nuestra afición comía de tres fuentes: la España rural, todos los chavales, todos los chicos que habían tenido la suerte o la fortuna, según quien lo mire o cómo se mire, de haber nacido en la España rural, donde las herramientas de corte, las herramientas de filo, era una herramienta más en la vida diaria, era una herramienta más en el tipo de vida que tenían, y luego se hacían adolescentes, se hacían adultos, se hacían personas mayores y seguían teniendo esa prestancia y ese gusto por los filos y por los cuchillos. Otra manera en la que la gente se enganchaba, digamos como ganderín de enganche, a la afición a los filos, a los cuchillos, a las navajas en el campo, etcétera, o como colección, podía venir, si era ya un chaval más urbanita, en el momento de llegar a un servicio militar. En el servicio militar mucha gente se aficionó a los filos y aprendió y le cogió el gusto al manejo de filos. Pero había una tercera vía, que eran las colonias de verano, los campamentos de verano, los albergues de verano, como lo queramos decir. Hoy en día las actividades en este tipo de campamentos, en este tipo de vacaciones juveniles, han cambiado y han evolucionado mucho, igual que la sociedad. Pero hubo unos años, estoy hablando anteriormente a que yo naciera, por supuesto, pero desde que yo lo recuerdo, hubo unos años a finales de los 60, los años 70, los años 80, incluso yo creo que principios de los 90, en el que en este tipo de actividades juveniles pues aún se hacían muchas actividades del tipo de, por supuesto, orientación, planimetría, rutas, marchas, aprendían a montar tiendas de campaña, aprendían cómo se llevaba correctamente las botas, aprendían que había que llevar una pieza de cabeza, aprendían que había que tener una cantimplora y dosificar el agua. Pero entre todas estas cosas había unas actividades que eran, no voy a decir la reina, porque las actividades reinas eran las acampadas y las marchas, pero una cosa que se hacía mucho en los campamentos era lo que se llamaba construcciones, ¿vale?,
que era, pues en los campamentos habían determinadas dotaciones de madera, de rollos de cuerda de pita, se intentaba que no fueran clavos, que fuera cuerda de pita, aunque hemos dicho alguna vez en plan de broma que debajo de algún amarre siempre ha habido algún clavo para darle consistencia a aquella construcción, pequeñas trampas que se hacían, esto en plan broma, ¿de acuerdo? Dentro de las construcciones, pues se hacían bivacs, se hacían refresqueras, se hacían cherokees, se hacían todo tipo, todo tipo de construcciones para una vida campamental y una vida al aire libre. Había una subactividad dentro de las construcciones que era la pontonería. Y la pontonería a todos nos solía encantar porque era tender pasarelas, tender puentes de madera con maromas ya más gordas, maromas que teníamos maromas de cáñamo, de aquellas gordas, que teníamos que engrasar, por decirlo de alguna manera. En algunas ocasiones se utilizaba grasa, en otras se utilizaba agua con jabón para quitarle aquella aspereza que tenía. Se le ponía travesaños y se levantaban aquellas impresionantes pasarelas, se levantaban puentes, se hacían tirolinas, se hacían puentes monos, se hacían muchas cosas. En todas estas actividades la herramienta reina, por supuesto, era un pequeño filo y un pequeño hacha. Y este es el caso del cuchillo que nos ocupa hoy, ¿no? Un cuchillo pequeño, de pequeñas dimensiones, para el asociacionismo juvenil. Por lo menos aquí en España el éxodo del campo a la ciudad redujo muchísimo, muchísimo una de aquellas vías de afición a los filos. Los chavales durante todas las décadas que hemos hablado volvían a veranear al pueblo, pero ya no había esa constancia de vida en el pueblo, ya volvían como veraneantes, ya no había tanta relación con los filos, a no ser que los abuelos, los tíos, les regalaran esa navajita, se los llevaran al campo con ellos, les enseñaran, pero aquello se redujo mucho, el servicio militar se terminó y el asociacionismo juvenil, los campamentos de verano, se han visto muy, muy reducidos. Ahora cunden mucho, hay muchos campamentos de verano de inglés, hay mucho campamento de verano de granjas escuelas, hay mucho campamento de verano de actividades deportivas, pero aquellos campamentos de verano que eran ciudades de lona, que se dedicaban al aire libre, a los deportes, pero a los deportes en plan general, no a un deporte muy en concreto, en fin, donde se hacían muchas actividades en el entorno de la naturaleza, al aire libre, como se solía decir, educar a muchachos en valores mediante el ocio y el tiempo libre, pues eso se ha quedado francamente muy reducido. Sigue habiendo, ojo, sigue habiendo organizaciones juveniles y asociaciones juveniles que sí que tienen campamentos específicos que se dedican a estas cosas. Pero mucho me temo que el número de chavales que acuden a esos campamentos pues no es tan elevado como llegó a ser en los 70 o en los 80, que mientras que los padres trabajaban, ir de campamento de verano era francamente una buena opción para, para pasar unas vacaciones y para salir al campo. Aparte de enseñaros en el cuchillo, en este vídeo quería romper una lanza para todo ese asociacionismo juvenil. eh, Seguramente no voy a mencionar todas las asociaciones juveniles porque ahora hay muchas, más grandes, más pequeñas, pero por supuesto al movimiento Scout en cualquiera de sus variantes, por supuesto al movimiento Junior, por supuesto a la Organización Juvenil Española y por supuesto pues a muchas asociaciones más pequeñas que a la sombra o al cuidado de asociaciones más grandes creaban sus asociaciones juveniles y montaban campamentos de verano. Mirar, lo que mucha gente no sabe es que ya en la década de los finales de los 70, principios de los 80, empezaron a surgir otro tipo de campamentos al margen de las asociaciones juveniles, ¿de acuerdo? Campamentos de diputación, campamentos de ayuntamientos, campamentos, en fin,
de empresas, muchos campamentos empezaron a surgir para los chavales, pero ya empezó a tomar un giro en cuanto a actividades, siempre estamos hablando en cuanto a actividades, ya empezaron a tomar un giro estos campamentos que ya se empezaron a realizar muchos de ellos de otra forma y con otro tipo de actividades. Yo he oído mucho decir que es que las actividades de los campamentos hay que hacerlas atractivas para los chavales y hay que modernizarlas. Yo soy de la opinión de que el chaval a determinadas edades es una esponja y desconoce muchísimas cosas y que si tú de alguna manera le proporcionas esas actividades, les proporcionas esas cosas, les proporcionas el aprendizaje, el chaval pues puede que no le guste y puede que lo rechace o puede que lo acepte, le guste y se aficione. Quiero romper una lanza hacia el asociacionismo juvenil. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo tiene que estar titulado, todo el mundo tiene que tener sus títulos de director de campamento, tiene que tener en su día títulos de asociación, de animador sociocultural, de monitor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los chavales, bueno, no, en el asociacionismo juvenil, todos los chavales que acuden de monitores a los campamentos, de especialistas, de monitores a los campamentos, lo hacen de una manera altruista y gratuita. No cobran en los campamentos del asociacionismo juvenil. Los chavales son chavales que están implicados en lo que hemos dicho hace un rato, que hoy en día se suele decir en educar a los chavales, a la gente joven, mediante el ocio en el tiempo libre. ¿De acuerdo? Son chavales que ocupan sus periodos vacacionales en sacar a los críos al monte, en sacar a los críos al campo, sea cual sean las actividades que se realizan hoy en día y que lo hacen de manera gratuita y altruista porque pertenecen al movimiento Junior, porque pertenecen a la Organización Juvenil Española, porque pertenecen al movimiento SCAO y se van X días todos los años con chavales jóvenes a enseñarles la vida de la naturaleza, que por otro lado, en mi humilde opinión, está muy bien porque se aparta a los chavales durante, aunque solo sea durante unos días, de la caja boba, de la televisión, se les aparta, aunque solo sean unos días, de los videojuegos. La mayoría de las asociaciones juveniles tienen la buena costumbre de no dejarles utilizar el teléfono móvil durante el día, o no se lo dejan utilizar totalmente en el campamento, o les dan solo media hora al finalizar el día para que contacten un poco con la familia. Aprenden a convivir con más chavales, aprenden a compartir y aprenden actividades nuevas que durante el año no lo hacen. Y antiguamente una de las actividades era esta, la afición a las construcciones, a la pontonería, a la cabullería, a los nudos y a los pequeños filos, que ya hay otro vídeo en el canal que podéis buscarlo, el vídeo de filos juveniles, y habían unas pequeñas hachas, unos pequeños cuchillos y tal. Visto de esta manera, reitero un guiño, todos mis respetos hacia esos chavales que todavía los quedan. Ya hemos dicho que, por desgracia, corren otros tiempos y el asociacionismo juvenil se ha visto muy reducido y los campamentos de verano se han visto muy reducidos y los que hay se suelen dedicar más bien a otras cosas, actividades náuticas, deportes muy concretos. He visto hasta campamentos de esgrima, campamentos de inglés, ¿vale? Pero siguen existiendo y sigue habiendo chavales que de manera altruista, de manera gratuita, de manera desinteresada, porque pertenecen a estas organizaciones, a estas asociaciones probablemente desde muy jovencitos y a medida que han ido creciendo van ocupando puestos dentro de ellas y llega un día que, como es lógico, ellos dejan de ser acampados y pasan a ser monitores o animadores socioculturales, como se quieran llamar, y lo hacen de una manera totalmente gratuita y altruista. Esto es lo que hay. Muchas veces decimos que en nuestro mundo, el mundo de la afición por los filos, de la afición por la cuchillería,
se ha visto muy reducido, que somos pocos, que somos un círculo bastante cerrado, y una de las realidades de por qué esto sucede y por qué esto ocurre, creo, creo que no voy muy desencaminado, la he expresado hoy en este vídeo. Ahora os voy a enseñar el cuchillo, vamos a ver las especificaciones, vamos a hablar de él, pero hoy no quería contar ninguna historia en concreto, salvo pues hacerle un pequeño guiño a todos aquellos monitores, directores de actividades, directores de campamentos, animadores socioculturales que se dedicaron y se dedican a que los chavales puedan salir al campo de una manera diferente a la que viven en la gran ciudad durante el resto del año. Pero como no, sabéis que siempre tenía que contar alguna anécdota. No me iba a poder ir sin contar una anécdota y me voy a permitir una licencia, y es la de dedicársela a un viejo amigo ya fallecido, que en un campamento juvenil de verano le tocó el papel de hacer de gamusino. Se les explicó a todos los niños que los gamusinos eran unos seres pequeños como los gnomos que habitaban en los campamentos, escondidos entre el material, escondidos entre las cocinas, escondidos en los cuartos de la piscina, entre los pinares, entre las rocas del campamento, y que se dedicaban a salir por la noche con sus pequeños faroles a recolectar y a llevarse todo lo que ellos se olvidaban por el día a lo largo del campamento. Y estos gamusinos, si había alguna cosa que les gustaba mucho, se la quedaban, pero la mayoría, los gamusinos, devolvían las cosas al cajón de objetos perdidos. Y que por eso por las mañanas, cuando se levantaban, todo lo que habían perdido durante el día anterior estaba en el cajón de objetos perdidos. Pero que de vez en cuando hacíamos caza de gamusinos para que los gamusinos se portaran bien. Y luego los soltábamos, se portaran bien, no fueran muy traviesos y no se quedaran muchas cosas de los acampados. Total, que se organizó de una manera como otra. Me figuro que en diferentes campamentos las cazas de gamusinos se explicarían y se organizarían de muy diferentes maneras. Organizamos la caza de gamusinos y allí van todos los niños pertrechos con sus cubos llenos de agua, porque la manera de cazar al gamusino era pegarle, baldearlos de agua, pegarles cubazos de agua. Por supuesto, hubo un monitor que era el que aquel día le tocaba hacer de gamusino y tenía que correr por la oscuridad, por las sombras del campamento, entre las tiendas, entre los pinos, para que los críos lo vieran y lo intentaran alcanzar, y fuera un rato de diversión, sin reconocerlo, lo intentaran alcanzar. Se trataba de que solo vieran la luz en movimiento de la linterna y no fueran capaces de alcanzar al monitor, por supuesto. Pero este monitor, que era un tanto especial, un tanto particular, todos le apreciábamos muchísimo, el amigo Tony, todos le apreciábamos mucho por esa manera de ser tan especial, tan particular, decidió ir un paso más allá. Y el paso más allá fue subirse a la copa de un pino y pensó que con el haz de luz proyectado en el suelo les iba a volver locos a los chavales y iban a intentar ir buscando el reflejo de la luz en el suelo y no le iban a encontrar en ningún momento y él no iba a tener que correr. Bueno, los chavales son muy vivos, los chavales están muy espabilados y algunos chavales descubrieron, aunque fueran chicos urbanitas, descubrieron el concepto haz de luz, y aunque veían la sombra, la luz reflejada en el suelo, vieron inmediatamente el haz de donde partía. Y claro, con los cubos de agua no llegaban a la copa del árbol, pero allí se reunieron todos los niños del campamento, toda la chiquillería del campamento se congregó debajo de aquel pino y sabían que el gamusino estaba allá arriba. Pues fue cuestión de segundos, os aseguro de que fue cuestión de segundos, mientras que el resto de monitores intentaban llegar al árbol para poner un poco de orden.
los cubos se dejaron en el suelo y el apedreamiento de la copa del pino para hacer caer al gamusino fue general. El pobre Tony aguantó la copa del árbol como pudo. El resto de monitores se llevaron de allí a los chiquillos diciendo que eso no estaba bien, que a los gamusinos solo se les podía tirar agua, no se les podía apedrear, y acabó la actividad de aquella noche. Cuando ya habíamos retirado a los chiquillos de esa zona de la actividad, el pobre Tony Burgos pudo bajar del árbol bastante maltrecho, pero claro, todos nos reímos mucho porque aquello era lo que era un campamento juvenil y eran cosas de chiquillos. Tony Burgos no olvidó nunca, siempre que comentábamos y que hablábamos y que se organizaban nuevas actividades, siempre salía a relucir aquella caza de gamusinos en la que él, por intentar estar más cómodo, sufrió una lapidación general. Esta historia quiero dedicarla a la memoria de Antonio Fernández Burgos. En un principio, para enseñar el cuchillo, no voy a retirar el fondo de la cantimplora, pues bueno, es la típica cantimplora que llevábamos a los campamentos, la cantimplora de Omni, de plato que llamábamos, por cierto, muy práctica porque encaja muy bien dentro de las mochilas, de los macutos, haciendo más fácil colocar en el interior de la mochila el resto de los enseres, porque siempre de los achiperres, de los pertrechos, porque siempre encaja mejor por la forma que tiene, y lo que aprendimos en aquellos campamentos, no utilizando para nada la correa, porque era un incordio y no se debían de llevar colgadas, sino que se debían de llevar dentro del macuto. Bueno, pues es una funda de cuero, pues de serraje, es cuero cuero, pero ya veis que es un cuero, tiene un grosor que está bastante bien, tiene su serraje por detrás. Aquí tenía unas marcas que no he podido ver, estampilladas, ¿vale? Cuñadas, que no he podido ver exactamente qué es lo que ponían. Lleva esta chulada de fornitura, ¿no? Como estas cantoneras, como esta fornitura de metal aquí. Va cosido, una flor. Yo no diría que es una Edelweiss, pero podrían en aquel momento haber querido representar la flor de los montañeros, la flor Edelweiss, no me extrañaría nada. Veis que el sistema de sujeción pues no es la mentalidad de hoy en día, el cuero muy bonito, de un color muy bonito, de un color camel. El corchete, este corchete sí que funcionaba, ¿eh? Mirar el tiempo que tiene y lo que me ha costado sacarlo. Y muy bien, resuelta de una manera muy chula. La verdad es que a la vista de un chaval, este cuchillo pues tenía que ser muy atractivo. Vamos a dejarla aquí. Vemos varias cosas. Una de ellas es que es de espiga, ahí lleva su remache, ¿veis? Ahí va remachada en el pomo, va remachada. Yo creo que tanto el pomo como aquí no tiene guarda, o sea, es todo una pieza. El pomo, desde luego, es aluminio, o creo que es aluminio, no creo que sea acero. Aquí lleva una especie de vitola, ¿vale? Una franja que parece que fuera del mismo material que hacemos los liners, ¿eh? O algo similar, ¿no? O los separadores. Y las cachas, que veis que están remachadas, podría parecer que es un tubo que entra, pero no, ahí tiene su junta, por un lado, por otro, son de asta de toro. O sea que era un cuchillo de cierta calidad, porque aquí en España los cuchillos coetáneos a este de aquella época, las cachas eran de plástico, vamos, no eran ni mucho menos de asta de toros como esta. ¿Qué tipo de acero? Pues no tengo ni idea de qué tipo de acero es, ¿vale? Parece que hasta aquí todo sea una pieza, lleva esta forma tan curiosa que más adelantada, más atrasada,
Últimamente se hace también mucho en la cuchillería deportiva. Lleva un falso contrafilo, ¿vale? Si vemos, lleva un falso contrafilo que es simplemente adorno, no tiene absolutamente ningún tipo de filo. El cuchillo bien, pues corta discretamente, no sabemos qué tipo de acero es, y aquí lleva un sello, si lo podéis ver, un cuño batroquelado que simplemente dice Maniago Italy, y es la población esta que hemos comentado de Italia que se dedica a la cuchillería. Pues parece un drop point, ¿vale? Pero al final da la sensación de como si el cuchillo quisiera levantar un poco, convirtiéndose en un clip point. No lo tengo muy claro, si es un... En un principio, a bote pronto yo diría drop point, pero es que aquí al final parece que el cuchillo quiera levantar un poco y quiera convertirse en un clip point. No lo sé. Vaciado plano, no tiene microbisel ni microfilo, un vaciado plano totalmente, y un afilado pues muy discretito como solía ser en estos cuchillos juveniles. Solían tener todos un afilado muy discretito. Si os dais cuenta tiene dos remaches, ¿vale? En esta zona es en la que se ve más bonita el color del asta de toro, el cuerno de toro, ¿de acuerdo? Tiene una guarda, ¿vale? Con un solo gavilán, y a la vez la guarda es recazo. Es esta forma curiosa de que tiene una guarda con un solo gavilán y a la vez la guarda es recazo. Y aquí estrecha, ¿vale? Con, con dos, tiene grabadas dos líneas, ¿vale? Para hacer un poco de decoración hasta que llega a las mismas cachas del cabo del cuchillo. Ahí va remachado, como veis, ¿vale? Es, la verdad, una pieza, pues eso, muy típica de los años 70, principios de los 80, pero es una pieza muy chula, muy chula. Yo lo que tengo que reconocer, desde luego, yo tengo cuchillos, ya vuelvo a deciros que hay un vídeo que se llama Filos Juveniles en el canal, que podéis ir a verlo. Yo tengo cuchillos de esa época, del asociacionismo juvenil aquí en España, y tengo que reconocer que este cuchillo es de bastante más calidad que los que teníamos aquí a nuestro alcance en España. Bueno, pues sin más, vamos a ver las especificaciones. Ven a este rincón de los milagros donde muchos antes han llegado a cantar, a soñar, a caminar y a navegar, a perseguir hogueras en el mar. Bueno, pues vamos a ver lo que pesa el cuchillo sin la funda, y ya veis que poquito y qué pequeño que es el cuchillo. El cuchillo pesa sin la funda 54 gramos. Y el cuchillo con la funda pesa pues 71 gramos. Como vemos, un peso muy discreto, el que corresponde pues a un cuchillo pequeño en el que se ha reducido la utilización de cuero, se gasta menos cuero en esta forma tan simpática, resuelto de esa manera tan ingeniosa para hacer más bonito el cuchillo y gastar menos cuero, y que es de espiga oculta y no enterizo, pues eso, un peso muy discreto. Y vamos a pasar a ver cuánto mide el cuchillo. Pues mirad, si colocamos el metro Bushcraft en la punta, el cuchillo mide 16 centímetros, no llega a y medio, 16 centímetros con
con 4, ¿vale? 16 centímetros con 4, no llega a 16 centímetros y medio, ¿vale? 16 con 4. Y el filo hasta el recazo, ¿vale? Pues mide unos 8 centímetros y medio, pero de filo útil solo tiene 7 centímetros y medio, ¿vale? Es un cuchillín que su filo tiene 7 centímetros y medio. ¿Y cuánto tiene de ancho de pala? Pues muy poquito. El ancho de pala del cuchillo, nos vamos aquí a la zona que podemos estimar que es la más ancha y mide 2 centímetros con 2, 2 centímetros con 3. No mide más. 2 con 2, 2 con 3. Bueno, y con el calibre o pie de rey, vamos a ver, la verdad es que nos va a arrojar unas medidas, pues eso, muy discretas, pues 3 milímetros de ancho de hoja, tenía 3 milímetros, y las cachas en asta de toro con forma aguitarrada, pues en la parte más ancha nos arroja que tendría 1 centímetro con 7 milímetros. Fijaros si el cuchillo es pequeño, que lo podríamos haber medido perfectamente con el calibre o pie de rey. Buscaremos quien nos guíe por la noche y la estrella, quien juegue con la magia de historias y leyendas. Hallaremos quien cocine a fuego lento los amores, quien lleve en los ojos la luz de una quimera, quien eleve del silencio los cantares de su alma y descubra el lugar del tesoro escondido, quien goce la riqueza de las gentes sencillas, quien vele en oración, quien grite la injusticia. Ven a este rincón de los milagros donde muchos antes han llegado a cantar, a soñar, a caminar y a navegar, a perseguir hogueras en el mar. Bajo el sol generoso recibimos nuestra herencia, verdades que amanecen tan jóvenes y nuevas. Dueños del mañana seguiremos el camino, en lucha con el tiempo por ver ese futuro. Buscaremos la silueta temblorosa del poeta, robaremos ese verso que lanzó un día el viento. Nos sorprenderá la luna entre charlas y memorias, compartiendo con el fuego el amor por nuestras cosas. Ven a este rincón de los milagros donde muchos antes han llegado a cantar, a soñar, a caminar y a navegar, a perseguir hogueras en el mar. Compañero de tantos caminos, en la luz y en la sombra, hermano, aprendiz de la vida, de la ruta de los vientos, del secreto de la rosa. Sí. Bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta de lo que me acaba de pasar en directo en el vídeo, ¿eh? Como diría un amigo mío, esto es periodismo realidad. Una lección para mí y para todos. El cuero tiene tantos años y el corchete es tan duro, que lo estaba diciendo en el vídeo, que parecía mentira la calidad del corchete con el tiempo que tiene, que lo duro que iba, que al intentar abrir la rabiza para enseñároslo, está tan reseco el cuero y es tan viejo que, para mi desgracia,
ha roto ahí el cuero. Nada que no tenga solución, pero ya es una lástima porque, hombre, ya tienes la pieza deteriorada, ¿no? Me da un poquito de coraje, pero estas cosas pasan. Ahora buscaré una tira de cuero que le cortaré la forma por detrás y la coseré para que lo refuerce, lo sujete, ¿vale? Y siga haciendo sus funciones de cierre. Estas cosas pasan, y que te pasen en directo delante de la gente, pues no hay por qué rehacer el vídeo, ni ocultarlo, ni nada, porque estoy seguro de que a otra persona le servirá para que cuando tenga una pieza de estas antiguas, pues se ande con mucho cuidado al abrir los corchetes. La verdad es que ya veréis, voy a guardar silencio y escuchar. Es que entra como un demonio, ¿eh? En fin, pues nada, esto me tocará repararlo, y lo haré pues con una cinta, con un trocito de cuero, cosiéndolo por aquí, pegándolo por aquí por la parte de detrás. En fin, cosas que pasan, que nos sirva de lección. Compañero de tantos caminos, en la luz y en la sombra, hermano, aprendiz de la vida, de la ruta de los vientos, del secreto de las rosas y la entrega compartida. Ven. Bueno, y ya para finalizar el día, os enseño cómo he restaurado la trebilla o la trabilla que se me rompió esta mañana haciendo el vídeo. Queda pulir un poco esas dos esquinas, pero me esperaré a que la cola haga bien su labor, ¿de acuerdo? Y ha sido pues con un trozo de cuero flexible por la parte interior. ¿Que podía haber llevado a un zapatero y haber cambiado toda la trebilla o toda la trabilla? Pues sí, pero no, os digo, o por lo menos os doy mi opinión. Hoy en día las labores de restauración se hacen asentando, fijando, intentando que no se deteriore más el objeto, la cosa, la obra a restaurar, ¿de acuerdo? O sea, sustituir por cosas nuevas no es una buena idea. Ya se hace prácticamente en muy pocas labores de restauración. Entonces ahora aquí, pues cara a la vista, quedará el corchete ya arreglado. Ya os digo, queda estas puntas de pulir un poco, que lo haré en el momento que la cola ya haya fijado del todo. ¿De acuerdo? A este rincón de los